Bueno, nos encontramos aquí en la tercera sesión en la que discutiremos y debatiremos sobre el libro más conocido y más leído en toda la historia, Don Quijote de la Mancha. Entonces continuamos con el capítulo 7. ¿Quién desea decir cómo empieza? Comenzando con el capítulo 7, el ama se da cuenta de que llega Sancho Panza y que se encierra con su amo. Ajá. En ese momento ella se encuentra muy preocupada porque sospecha de la tercera salida de su amo. Y dice que lo va a sonsacar. Ajá, entonces va y busca al bachiller para pedirle que la ayude, pues ella como que de cierta forma le está diciendo que impida que Quijote salga. El bachiller estaba dando una vuelta como por todo el jardín. Y entonces... Bueno, entonces llega la ama, le dice al bachiller, bueno, que no quería que este saliera la tercera vez a sus aventuras, ya que ella menciona que la primera vez fue cuando se volvió en un jumento molido a palos, Sí. Y la segunda vez vino en un carro de bueyes metido y encerrado en una jaula. Él estaba, pues es que él decía que estaba encantado, eso fue cuando trató como de cumplir la misión de la princesa Micomicona. Eso fue a finales de la primera Primera parte del libro. Entonces, pues obviamente ella le dice que trate de evitar que este salga. Él le dice que sí, que se tranquilice, que mientras tanto que fuera a la casa y le tuviera el almuerzo aderezado y que en el camino le rezara a la Virgen de Santa Polonia. Y la oración se llamaba... Que es la Virgen de los Odontólogos, ya que esta en el reinado de Felipe el Árabe había sufrido que le sacaran cada uno de los dientes y por eso fue nombrada como la Virgen de los Odontólogos. Y entonces ella le pide como explicación de por qué ella, sabiendo que es pues, la Virgen de las muelas, por decirlo así, pues obviamente no tenía que ver con lo que le una estaba oración pidiendo. para el dolor de muelas. Entonces él le dice que no le disputa lo que él está diciendo, que lo haga y ya. Entonces ella se va y resulta que Sansón Carrasco va a ir a hablar con el cura y con el barbero, porque eran los viejos amigos de Don Quijote. Pero por alguna razón él termina yéndose para donde Don Quijote y allí se encuentra que está Sancho discutiendo con Don Quijote. Entonces, como era de esperar lo que había dicho el ama, lo que le había pedido el favor de impedir esto, él hace todo lo contrario. Él antes anima a Don Quijote a que vaya, ya que le dice que es importante que una tercera salida quede registrada como en el escrito que está haciendo pues el poeta Moro, que se está encargando de llevar su historia. Le dice que es de menester que él vaya y siga haciendo sus cosas caballerescas. Entonces llegan a la conclusión de que Sancho no quiere ir como escudero porque Pero tiene el mismo lo que problema sucede con su aquí es amo. que tuvimos un error, creo que fue un error mío, que yo mencioné anteriormente que él hablaba de un tema del sueldo, pues Sancho, porque su esposa como que se lo había, por decirlo así, se lo inculcó, como de la idea de que le pagaran un sueldo por ayudar a Quijote en todo esto. Entonces, en medio de la conversación de no, yo pues un sueldo, de que no lo puedo dar porque no lo leí en los libros, no sé qué. Él le dice como de, bueno, no importa, si usted no quiere ir, habrá otra gente que me quiera acompañar y quiera ser mi escudero. En esto aparece el bachiller y dice que no, que entonces que si Sancho no quiere, que él se atreve a ser el escudero de Don Quijote y acompañarlo pues en esas descabelladas aventuras. Entonces ahí mismo pues Don Quijote le dice a Sancho que mirara que él sí era un caballero de tan alto linaje, tanto así que se le ofrecían los escuderos para trabajar con él. Entonces Sancho como que lo medita y dice como no, bueno, entonces yo me voy mejor a trabajar con usted y dejemos todo como estaba antes. Que de seguro él tendría como la misma suerte que tuvo en el corazón de Sierra Morena cuando se encontró el momento con 100 doblas, con los 100 escudos de oro. Entonces, bueno, como que concretan la salida 3 días después y dicen que la ama y la sobrina se encuentran arañándose el rostro porque ya este hombre, Sansón Carrasco, no impidió nada y antes pues como lo que los impulsó a que se fueran. Bueno, y también en el transcurso de estos 3 días, después de la aventura que tuvieron con los bueyes, se le dañó la celada de encaje a Don Quijote. Entonces, pero espera, antes de ir ahí, toca pues aclarar que bueno, a los 3 días, después de aplacar la sama y la sobrina y la esposa de Sancho, entonces ellos se fueron, pero igualmente lo hicieron como las otras veces, se fueron a escondidas. Y lo hicieron en la noche. Y tomaron el camino de Montiel. Bueno, ahí es cuando ya el bachiller le presta la celada de encaje a Don Quijote, ya que ellos anteriormente en los capítulos se le había roto. Ajá, entonces
ya pues como así como que va finalizando el capítulo 7 y ya comienzan pues como en la partida de ellos. En el capítulo 8 se encuentran ya que Sancho y Don Quijote se están yendo y van por camino por el bosque de Montiel y miran hacia atrás y ven que ya Sansón Carrasco se despide de ellos y que ya les tocará seguir como en esta salida solos y ahí ya se encuentran y Sansón Carrasco se devuelve. Media lengua después. Media legua. Ah, bueno, algo que me parece curioso mencionar es que al inicio de este capítulo el escritor, al ser un moro, alaba a Alá. Ajá. Y al comenzar el capítulo lo que hace es que dice, Bendito sea Alá 3 veces. Y se dice que lo hace con la intención de que esta oración acompañe pues a Quijote y a Sancho en esta aventura. Exactamente. Bueno, entonces, sí, continúa. Entonces sí, ellos tratan pues como de persuadirle de que siga con lo del ingenioso Hidalgo y todo esto. Ya se encuentran Don Quijote hablando con Sancho en medio de este camino. Entonces, Ahí se da de... Siga. Lo que pasa es que cuando están en el campo de Montiel, cuando ya se despide Sansón, lo que sucede es que tanto el caballo como el Rucio, que es de un... Sancho y de Quijote es un empezaron a relinchar. asno El joven. asno y el caballo empezaron a relinchar y ellos tomaron esto como un buen agüero. Pero es que eso ellos lo hicieron ya cuando habían parado, ¿no? Bueno, yo no sé, Vea, ellos estaban dice. parados, estaban andando, pero lo que dijeron fue eso, sí, que eso fuera como un muy buen agüero, que ambos como que relincharan al mismo tiempo. Entonces, Bueno, en el transcurso de cuando Sancho y Don Quijote siguen hablando, nos podemos dar de cuenta que en esta conversación el escudero se da a ver que es un enemigo de los judíos. bueno, entonces ellos van hablando y al fin de ellos es encontrar a Dulcinea esta Sí. vez para que les dé la bendición a Don Quijote y así pueda conseguir una aventura. Pero Sancho temía mucho porque él había mentido a Quijote. Le había dicho que la había visto para entregarle la carta que le había mandado en la primera parte del libro. Pero esto fue mentira, él nunca la vio, él simplemente se devolvió cuando se encontró con el cura y el barbero a buscar a Don Quijote. Entonces él le decía que lo guiara porque si él ya lo había buscado, ya lo había Exactamente. encontrado. Y que como ya se estaba haciendo oscuro, ya el camino se les estaba nublando para ir al Toboso. Entonces él le había dicho que, pues Don Quijote le dice que recordaba el momento en que él le había dicho que tanta luz y tanta belleza que irradiaba a esta señora como que la opacaba. Pero bueno, eso hay que tener en cuenta que esto que dice que la opacaba lo dice Sancho en forma de excusa, porque claro, como está diciendo mi compañera, era una total farsa que él había visto. Entonces él comienza como a sacarle todo tipo de excusa y de pretexto para no llegar donde la sin par Dulcinea, como la mencionaba Don Quijote. No sé si recuerdo bien, pero según Quijote, pues como veía a su doncella, él la imaginaba viviendo en un palacio, Sí. castillo. Palacio. Sí, Bueno. entonces yo creo que ya... No, sigue. ya es cuando, pues yo creo que ya es como importante que nos adelantemos a la parte en que ya ellos van entrando al Toboso, en donde se encuentran con las calles como con demasiado polvo y muy solas y En plena muy oscuridad. humildes, exactamente, en plena oscuridad. Entonces encuentran como un callejón. Entonces ahí mismo Sancho le dice que de pronto es por ahí la casa, porque él está como buscando todas las maneras de despistar a Don Quijote, porque él tampoco sabe pues como dónde está ella. Entonces él le dice que no, que es imposible que su reina, su princesa, viva en un callejón. Entonces ahí mismo Sancho le dice que no, que de seguro allá en el Toboso es de menester que las princesas vivan así como en una casa como muy bajo perfil. Y durante eso, antes que cuando ellos iban entrando al Toboso, se adentraron en unos caminos, como usted había dicho, sino que después se tropezaron con una estructura que ellos pensaban que era el castillo de Don Quijote, que en verdad era una iglesia, que iba pasando por ahí un arriero y que ellos le preguntaron que si conocían a Dulcinea. Entonces el arriero le dice que no, que él era un trabajador de de un labrador. Entonces él le dice que es, pues como antes he dicho, que si conocía a Dulcinea. Entonces él le dice que no, que se esperara a que saliera el sol para preguntarle al pastor de la iglesia que se encontraba y que él tenía el registro de toda la gente que vivía allá. Bueno, Que en este seguro la capítulo conocía. también se toca un tema como de
O sea, dicen que en el cielo hay más frailes que caballeros. Ah, bueno, sí, pero eso Sí. es más adelante, Manu. Sí. Eso es cuando ellos están hablando que Don Quijote, ellos ya están acostados. Imagínate que pasa pues todo este cuento y ellos se encuentran en un bosque. Exacto. Y él envía a Sancho a que, bueno, busque a Dulcinea y bla, bla, bla. Entonces ellos están hablando de que ya no es como tan importante que él sea, o sea, ya no es como tan rentable que él sea un caballero andante. Entonces llegan a la conclusión de que en el cielo hay más frailes que caballeros, andantes y bueno, y un sí. montón de cosas. Entonces mismo le dicen Don Quijote que este caballero se puede llamar cualquier persona, pero caballero andante no tiene, o sea, no lo tiene como ese título no lo tiene cualquier persona. Entonces eso como que le da como moral a él. Pues, o sea, en pocas palabras, que muchos tienen el título, pero no se lo merecen. Exactamente. Entonces ya Sancho como que se va dizque a buscar a Dulcinea y el pobre no sabe ni qué hacer porque no sabe ni quién es la pobre Dulcinea y se encuentra con tres mozas que venían en tres como que era lo que venían Los montadas. capítulos. ¿Era tan adelante? Sí, ya, nosotros. No importa. Bueno, hacemos una corrección. Finalizando este capítulo, ya nos cuentan que ellos ya se acercan, ya están llegando a la ciudad del Toboso y continuamos con el capítulo 9, que es donde se cuenta lo que en Exactamente. él se verá, o sea, lo que sucede en este lugar. Sí, entonces aquí ya empiezan como a transcurrir todas estas cosas que habíamos dicho. Nos habíamos adelantado un poco, pero en el capítulo 9 es donde nos dicen lo de las iglesias. Lo que yo anteriormente dije, lo de la iglesia, que se encontraba con aquel arriero y le cuenta todo eso, lo del pastor, y ya le dice que también acaba de agregar que el arriero le dice a Don Quijote que él no estaba seguro que aquella princesa que él denominaba que era Dulcinea se Viviera encontrara, sí, se encontrara en el Toboso. Que porque allá no habían princesas Ajá. ni nada así. Bueno, en este capítulo 9 es donde se encuentran como debatiendo y discutiendo porque hay unos callejones y Sancho dice que posiblemente viva ahí, Don Quijote dice que no. Bueno, entonces resulta que estos capítulos son unos capítulos que exactamente son muy cortos y cada uno conlleva al otro y se conducen muy fácil así, entonces es como por eso que la historia hay que contarla como a cierto ritmo. Bueno, y así, bueno, finaliza el capítulo 2 días 9. después del lugar donde se encontraban del Toboso, ya que veían estos que ya estaba saliendo el sol, así que se salieron de aquel lugar y se encontraron en una floresta que es un bosque a donde se asentó Don Quijote, y ya da paso el capítulo número 10. Bueno, entonces, hablando un poco resumidamente de este capítulo, lo que sucede es que Quijote le da obviamente a Sancho la tarea de que busque a su doncella Dulcinea y este pues no sabe qué hacer. En el camino se encuentra con tres mozas, Sí, Sí. tres. Entonces lo que hace es decirle a Quijote que una de ellas es su amada Dulcinea. Como hemos visto en el transcurso de la historia, el Quijote le aporta como a su enemigo que le hacen El encantamientos, encantador. cualquier maldad que le suceda o cualquier cosa mala que le suceda. Entonces al ver estas doncellas, mujeres, labradoras, él dice que fue culpa del encantador y que lo que hizo fue maldecir a su Dulcinea y que desfiguró su belleza, por decirlo así. exacto, entonces explicándolo bien es que Sancho como se encuentra así pues como preocupado, él va y ve que vienen tres mozas y van como con cada una con su jumento y van como montadas en, no sé si eran caballos o Eran bueno, pollinos, que eran Eso. unos jóvenes sin domar. exactamente. Entonces él se devuelve y le dice a Don Quijote que ahí viene con otras dos mozas, entonces se arrodilla Sancho y se arrodilla Don Quijote a esperar que Sí. vengan e interrumpen el paso de ellas. Entonces una de ellas le dice que qué ocurre, que pues Que que las se dejaran paren. pasar. Exactamente, y que pues con esa labia y con esa habladuría no las van a conquistar ni nada de eso. Entonces uno aquí piensa que ya Don Quijote está como recobrando su cordura supuestamente, porque se supone que él no está loco, porque él dice que no, que es imposible que ella sea Dulcinea, que tan fea no la recuerda, que así no debía de ser, que su belleza era tan incandescente que no dejaba que la vieran muy bien y bueno. Pero resulta que dice todo esto y dice que es como Obra de un su encantamiento, enemigo. exactamente, de su enemigo. Entonces uno como que bueno, vuelve y recae en su locura supuestamente. Y bueno, entonces ya le dicen que no, que es imposible y todas salen en sus, ¿cómo se llaman? Pollinos. Sí, En su pollino sale primero la que supuestamente era Dulcinea, después salen las otras dos al ver esto y ellos dos ahí quedan pues como preocupados
y ya comienzan, pues ya se van y empiezan en un camino en el cual Don Quijote va muy triste por lo que acaba de ocurrir, que le dañaron la belleza a Dulcinea, que dicen que los ojos de Dulcinea eran verdes como las esmeraldas y que ahora son como unas bolas de, no sé, redondas que no tenían como sentido, los cabellos de oro, uy, bolas redondas, que los cabellos eran de oro y ahora se convirtieron como en unas sogas, como en unas cosas de unos bueyes ahí, bueno. Cola de buey. Es muy cruel por parte de Sancho porque después de haberle hecho como todo este embobamiento a Don Quijote, o sea, tenía que aguantar la risa al escuchar todos los halagos que hacía Don Quijote a su Dulcinea después de que le metió una que no era. Sí, es increíble. Bueno, y además cabe agregar que al principio de este capítulo, en la discusión antes que Sancho se fuera a buscar a su Dulcinea, pues a la Dulcinea de Don Quijote, estos empiezan a discutir. Entonces, entre estas discusiones, le dice Don Quijote a Sancho le dice a Don Quijote que mucha gente piensa de él que está loco. Pero entonces hay una parte que a mí me gustó mucho donde dice Sancho un refrán y dice así: dime con quién andas y he de decirte quién eres, no con quién naces sino con quién pases. Ese refrán me gustó a mí mucho, pues, a lo personal. Total. Pero yo tuve una discusión la otra vez con la docente Dina y realmente juzgar a Don Quijote como una persona loca es prácticamente imposible. Es una persona que sabe mucho, que lee mucho y que tiene la facilidad de manipular a las otras personas. Él tiene, o sea, él es cuerdo a la hora de hablar, él es intelectual, por decirlo así. Lo que sí es que él es sabio. tenía una imaginación muy grande, supongo yo, al ver las batallas y al ver guerreros que no estaban, caballeros que no estaban, sí, pero nunca estuvo loco. O sea, una persona que tiene esa capacidad de pensar, una nivel de intelecto tan alto, es imposible considerarlo como loco. Sí, o sea, él de lo inteligente y de lo sabio que era, del conocimiento que reunía él, sí, como que alteraba la realidad de las cosas, por decirlo así, porque él nunca fue que, allí va una persona y que no hubiera nadie, o sea, él nunca se la imaginó sin que estuviera ese ser, sino que las personas que habían, los acontecimientos que pasaban, él los distorsionaba y los ponía a su gusto, como en la parte en que venían, que él se esconde con Sancho en la primera parte del libro, cuando venían las dos emboscadas de ovejas y de cabritas, que él decía que eran reinos y guerreras pues que estaban como luchando. O cuando simplemente llega y confunde a los molinos de viento con gigantes. Con gigantes, sí, o sea. Es que en sí Don Quijote no era loco, él quería participar en su propia lectura, pues en lo que él leía, él quería ser parte de eso. Quería traer a la realidad lo que leía. Exactamente. Bueno, entonces sigamos con el capítulo. Ya en el capítulo 10 es cuando, bueno, ellos dos van muy tristes. Bueno, sí, pasamos ya al 11. Sí, perdón, eso era en el 11. Ellos dos iban ya pues súper tristes y diciéndole todo este discurso Don Quijote a Sancho y bueno. Entonces resulta que se les atraviesa en el camino como un grupito, como una carroza, sí, una carreta con muchas personas. Ellos iban como para una especie de festival o desfile. Lo que pasa es que ellos venían de un festival, que se hacía cada año en ese lugar. Ellos iban y decían que el tiempo no les daba para cambiarse, entonces que ellos preferían ir vestidos ya cambiados, exactamente, en los personajes. Ellos eran algo así musical, algo de teatro. En los personajes que están ahí encontramos como era un emperador, una reina que era la esposa del director, había un demonio, había un ángel y había un dios Cupido que no tenía los ojos vendados, pero que tenía como los saetas y el caballero armado, el arquito, y había un caballero armado. Entonces ellos como que se van y miran como, pues les comentan que para dónde van, qué es lo que está ocurriendo. Don Quijote se queda como asombrado por verlos, pero ve que ya pues son como artistas y que van a hacer su trabajo. O sea, luego que le explican. Lo que se es que cuando ellos ven llegar al carruaje, por decirlo así, el demonio estaba afuera. Entonces ellos se sorprendieron al ver este ser que no entendían qué era. Y como que ahí fue cuando se dio la conversación en la que ellos le explicaron: no, nosotros simplemente vamos a un desfile, festival, no recuerdo bien, y no nos da tiempo para cambiarnos, por eso tomamos la decisión de irnos vestidos y ya llegar. Exactamente, pues, y el demonio era como el que dirigía todo eso, y la que hacía el personaje de la reina era su esposa. Entonces resulta que entonces Don Quijote le dice, Sancho se pone como a la defensiva, entonces Don Quijote le dice que no, que se relaje, que mejor pues esperen, que se vayan, que ellos van a hacer su trabajo, y siguen caminando. Entonces resulta que por allá en cierto lugar
ocurre algo que no recuerdo qué es. El le tiran demonio como se una lleva al piedra. rucio. Eso, El pero demonio no es se el lleva al demonio, rucio. Es el demonio. Es el caballero. Es que el hace diablo. caballero. Es el que, el Pero diablo es el cabe que se lleva agregar al también rucio. que cuando Don Quijote Sí, se el encuentra con aquella carreta, él lo compara con la barca de Carón, que la barca de Carón, como sabemos, es la que maneja que maneja para llevar las almas hacia el infierno, que por el río de Aqueronte, que es el que, como siempre hemos visto en la mitología griega. que es aquel que lleva y cobra ciertos doblones de oro a las almas para llevarlas al infierno. Exactamente, eso era lo que iba a hacer Geo con Perseo. Le iba a llevar por el río de Aqueronte. Bueno, entonces continuando con lo que sucedió con el rucio, entonces Sancho al ver que se roba al rucio, le dice a Don Quijote, señor, el diablo se ha llevado al rucio. Entonces ahí obviamente Quijote toma como su... represalias ante eso. Pues sí, entonces él dice que le va a cobrar el hecho de que se le haya llevado El animalito, Ajá. sí, eso. El asno. Eso, el asno. Entonces pues ya como que se ponen en la defensiva. Y Don Quijote, si no estoy mal, les tira como una piedra, yo no sé qué, les tira algo. El caso es que ellos paran su carroza y se bajan todos y se ponen como en armada y todos se ponen como en forma de muro y de escudo para atacar a Don Quijote. Y ellos sí como que ponen palos y cosas así para tirarles. Entonces en ese momento Don Sancho le dice a Don Quijote que no es necesario que se vaya, que lo que pasó ahí pues fue como un malentendido y que lo hacía era como por chistar o por algo así, ¿cómo se dice? O sea, lo hacía por charlar, el demonio al haberse llevado el ruso. Bueno, Sí. entonces, a ver, ¿qué más pasa? Y ya luego, ya es cuando finaliza el capítulo, que... Lo que él le dice es que bueno, sí, que entonces perdone el malentendido, que entienda que ellos son gentes alegres y que les gusta como, que su placer es como entretener, por decirlo así. Son artistas, sí. Ajá. De hecho creo que eran actores, sí, eran actores, tenían que ver algo como con Van a lo hacer un musical. festival. Ellos iban a hacer una obra en un festival, porque de hecho ahí mencionan lo de las artes. Ah, bueno, en estos capítulos me gusta mucho como recalcar que Don Quijote menciona un refrán o una frase de Lope de Vega, que como sabemos Miguel de Cervantes tuvo que ver mucho con Lope de Vega y con Shakespeare y con todo este mundo teatral. Entonces él como que trae aquí a colisión todo eso que tenía que ver con el arte dramático, con el dramaturgo que implantaban todos ellos en este tiempo. Bueno, entonces ya ellos como que siguen caminando. Siguen su camino hacia Zaragoza. Zaragoza, eso. Y se sientan como a descansar como en otro bosque. Sí. Entonces está como lleno de bosques por allá. En este capítulo no sé por qué Ya es no el le 12, toca el ¿no? tema de como O de el no 11. se debería de vengar porque no era un caballero. O sea, lo que sucede no es que le dice que recordara que siendo él un caballero no podía atacar a otra persona que no fuera caballero, que estaba en manos de Sancho decidir si se Defenderse. vengaba o no por el rucio. Pero igualmente desde un principio la condición que él puso es que él no se iba a enfrentar a nadie, que él iba a acompañar a su amo, pero que nunca iba a enfrentarse a otra persona, sea cual fuera la situación, él no lo iba a hacer. Por lo que sabemos que lo habían golpeado tanto. Ajá. Bueno, entonces se encuentran ellos ahí como descansando y parlando y resulta que sienten cuando un hombre Pero ya es deja capítulo su 12. animal, sí, ya, Capítulo 12. bueno, ya pasamos al Sí, capítulo 12. sí, ya entró muy capítulo. Bueno, deja su animal y tira como su celada Sí. y su jumento y las cosas que Y las traía, armas. exacto, y sus armas las tiraba al piso. Entonces a ellos este ruido les sorprende y van a mirar qué es y se encuentran que es un caballero. Este caballero era llamado el Caballero del Bosque. Sí. No, continúa. Ah, bueno, ¿vas a continuar? Sí, Vale, bueno, lo que el los Caballero une del a Bosque. lo que une al Caballero del Bosque y a Don Quijote es el amor que tenían por sus doncellas, Un amor que imposible. es como la principal fuente De unión y de inspiración para los contacto. caballeros andantes. En este capítulo lo que sucede es que, bueno, se encuentran y empiezan a hablar. Ahí interrumpe Sancho porque él como que no tenía la costumbre de, pues él hablaba cuando quisiera, Quijote nunca se lo impidió. Y ahí es donde el otro caballero se sorprende porque como así que dejas hablar a tu escudero así. ¿Dónde están entonces metidos esos el otro caballeros? escudero que era Es Es como Claro, cuando no, los sí. adultos le dicen a los niños que no se pueden meter en Ajá, las conversaciones. así mismo.
Entonces lo que hizo fue el otro escudero Y se- tomó a Sancho y se fueron a hablar aparte. Entonces nuestros hijos hablaban de su vida, hablaron de sus hijos, Don Quijote y el Caballero del Bosque estaban hablando de sus amores. Exactamente, pero entonces resulta que primero ya en este capítulo nos relatan la conversación que estaban teniendo los dos escuderos. No. El escudero, el Bosquil Escuderil, bueno, sí, por una parte lo mencionaron así, Bosquil Escuderil y Sancho. Panza. Entonces ellos hablan, no recuerdo muy bien el orden, pero yo sé que hablan de los hijos, de su esposa, de qué era lo que había ocurrido, De lo que Y les lo va a que dar. del quieren bosque para tenía sus 3 hijos, de lo que van a hijos, obtener siendo la escuderos, doncella, caballeros. dijo que tenía, ay, De pero las ínsulas, también hablaron de las Sí, lo que ínsulas. sucede es que empiezan a decir, bueno, que entonces que lo bueno de ser escuderos es que de cierta forma van a obtener algo con las recompensas que obtengan sus amos, que Sancho lo que quería era ser gobernador de una ínsula y el otro escudero, él quería algo relacionado con el clérigo. si no estoy sí, mal. él quería ser gobernador también, pero algo eclesiástico. Sí, algo más a cuanto a la iglesia. Sí, de la religión. Entonces Este- se le pregunta que cuántos años. Sí. Bueno, entonces ahí es cuando Don Quijote le menciona al escudero del bosque que él se encontraba en contra de todo, de que que su caballero se fuera por lo eclesiástico. Que él dice que él no quería porque ya que hubo un tiempo que antes mencionamos que Don Quijote quería hacer parte de la rama eclesiástica. Bueno, ya luego ahí es cuando continúan la historia de los hijos. Ajá. Cuando hablan de los hijos, entonces les cuentan que el caballero del bosque, el escudero, perdón, del bosque, tiene tres Tres hijos. hijos. Sancho le dice que tiene dos, que son como el reflejo de su padre, que él quiere que su hija sea una doncella, Aunque su madre no lo quiera, que lo va a conseguir, que la está buscando para eso. Y durante la conversación, este Yo quiero escudero decirlo de mencionó, y de puta. o hace como un dicho, exacto, Bueno, eso era lo que iba a entonces, decir. bueno, resulta que cuando alguien hace algo de menester o algo que es como muy para engrandecer, se le tenía pues como costumbre decir y de puta, porque ustedes saben pues el español fosilizado y todo ese tiempo, y de puta puta o y de puta puto o algo así, y la acción que había hecho la persona que lo había hecho. Don Quijote Entonces, pensaba que era Sancho, una... Sancho pensaba que era Sancho, una una grosería. ofensa. Un Entonces él insulto. le dijo que no, que ni su hija ni su esposa iban Iban a ser unas putas. hijas de putas Ni lo mientras él serían. estuviera vivo. Entonces el otro escudero le dice, ¿cómo así? Tú no sabes que esto es entre el idioma, no, el lenguaje escuderil, no sabes que eso es un halago. La jerga que ellos utilizaban era como un halago, como para decir, oh, o sea, wow. Como de, muy bien, excelente. por decirlo así. Exactamente, como mágico. En ese momento le ofrece, él tiene como una bota en la que tiene un vino. Pero es porque se le seca la garganta, la lengua, y la sienten como ya pesada y no Ajá, pueden hablar. entonces él le dice que le va a dar algo y le ofrece el vino. Ajá. Entonces, Con pan. Él, Ah, no, con empanadas, era vino con empanadas. él menciona, no recuerdo, pero él le dice, yo sé ese vino dónde es, y le dice el lugar. Ciudad Real. Eso. Entonces se cuenta la historia, que lo que sucede es que él tiene como antepasados que eran muy buenos con esto de, se dice catar, ¿cierto? Catar Sí. vino. Cuenta una historia en la que dos de sus parientes lejanos, no recuerdo exactamente qué eran de él, una vez los invitaron a probar un vino. Entonces uno de ellos dijo, me sabe a hierro, y el otro me dijo, me sabe a... O no metal. recuerdo qué. Los dos No sé si dijeron era que era un metal. Los o dos. era otra cosa. Yo creo que era como la cuerdita de la llave. No recuerdo muy bien. Pero en fin, lo que sucede es que ellos le dicen, y los que le dieron a probar el vino les dicen, no, es imposible porque es que donde estamos haciendo el vino está totalmente limpio. En fin, el todo es que vendieron el vino y al terminarse se dieron cuenta que al fondo Del vino. Sí. De la cubeta. sí, donde se encontraba esto, había una llave con una cuerdita, Como había hecho ajá, como habían dicho estos dos señores. Entonces él dice que teniendo estos parientes, que como él no iba a saber catar vinos. Y cuando lo prueba también menciona lo de Eso lo hacían como para, ¿cómo se dice? Añejarlo. Cuando prueba el vino, él también utiliza el término de de puta. Entonces él le dice, ves que cuando algo está bien, tú lo dices de esta manera, lo halagas, insultándolo a la vez, porque sigue siendo una forma Sí, muy un curiosa de insulto. halagar, pero bueno.
Bueno, entonces ya se encuentran en la conversación el caballero del bosque y Don Quijote. Bueno, y ya para finalizar el capítulo, como habíamos dicho, se encontraban hablando pues del amor imposible que tenía ¿cómo se llama? Este caballero del bosque, que era una mujer que tenía, o sea, la verdad no recuerdo muy bien el nombre, pero el apellido tenía que ver con Andalucía. Entonces dice que era la mujer más bella de todas, que la amaba, o sea, básicamente la enaltecía como enaltecía como Don Quijote a Dulcinea, exactamente. Entonces él le dice que él ya la había mencionado a todo el mundo, a todos los caballeros, reyes y todo, y al final dice que a todos los caballeros de la Mancha también se los mencionó. Entonces él le dice que no, que esto es falso, que él nunca le ha mencionado eso, pues a Don Quijote, que es el caballero más... No, eso sí es en el 13. Dice que él nunca se le había mencionado, pero que bueno, que va a seguir como dejando que prosiga con su historia. Y así como que finaliza el capítulo 3. Este encuentro. Sí, bye. Bueno, y continuando con la historia, nos encontramos con el capítulo número 14. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, entonces, esta historia en lo personal me parece una de las más graciosas de todo el libro. Y lo que sucede es que después de que nos cuentan lo que estaban hablando los escuderos, nos cuentan como la conversación que tiene Don Quijote con el caballero del bosque. En esta conversación empiezan a hablar como de su motor, que son sus amores, sus doncellas. Entonces cada uno defendía a toda costa lo hermoso que era su doncella. En plena conversación, el caballero del bosque le cuenta a Don Quijote que es que su doncella es la más hermosa, que él le ha ganado a muchos otros caballeros y que en especial le ganó a Don Quijote de la Mancha, que era uno de los caballeros más reconocidos ya que había ganado muchas batallas y así. Entonces él decía que al ganarle a Don Quijote lo que había hecho era quedarse con la fama y con todo lo que había logrado este caballero. Pues obviamente para Don Quijote fue una sorpresa escuchar esto porque él no recordaba haber peleado con él y era imposible pues que él estuviera diciendo lo derrotó sabiendo que pues no hubo cierta pelea de la que estaba hablando. Entonces él le dice, pero ¿cómo así que pues usted estaba peleando con él? ¿Cómo que le ganó? Si yo soy muy amigo de él y... Eso se lo dice Don Quijote para sí, despistarlo. Lo que pasa es que él dice que él no quiere desmentirlo, que él quiere que él solito se encargue de corregir la mentira que se está diciendo. Claro. Bueno, entonces a su vez Don Quijote pues espera a que este se corrija, pero en el tiempo que él esperó fue como tiempo perdido porque al fin y al cabo seguía insistiendo que le había ganado a Don Quijote. Entonces Don Quijote al ver esto reta a que el escudero, a que el caballero del bosque. A su vez estos caballeros como sus escuderos estaban aparte, deciden ir a donde están sus escuderos y los encuentra dormidos. Los despiertan y cada uno se los lleva. Les dice que se preparen porque van a pelear. Entonces se los llevan. Entonces estos escuderos, Don Quijote le dice al escudero del bosque que no deberían de pelear porque No, el que le dice Sancho le dice como de no peleamos nosotros, que peleen nuestros amos. Sí. Pero el escudero del bosque insiste que no, que ellos también tienen que pelear. Sí. Ahí fue mala, me equivoqué, ahí era Sancho, sí. Yo dije escuderos, pero mencioné a Don Quijote. Bueno, entonces, cuando ya ellos dijeron esto, ya entonces empieza a salir la luz del sol. Entonces ahí es cuando Don Quijote... Bueno, entonces ya cuando ellos van a comenzar a batallar y está saliendo el sol, como había dicho mi compañero, comienza el escritor de esta obra, el autor, a hacer una descripción de estos dos personajes que se encontraban en el bosque. Dicen que el escudero del bosque resaltaba su fealdad, ya que fue lo primero que vieron, que tenía una nariz muy grande, que le llegaba abajo de la boca, que tenía verrugas moradas, entonces esto hacía parecer que la nariz fuera morada. Entonces pues para ellos fue como muy impactante ver que alguien pues tuviera como esas facciones tan prominentes. Y también mencionan una descripción del Caballero de los Espejos. Que lo llaman así luego de la exactamente. Lo llaman así porque él en su armadura, en su traje, tenía unas lunas que con la reflexión del sol brillaban. Entonces esto hacía ver como si fueran espejos y bueno. Y por eso el nombre.
Bueno, entonces, bueno, después de que Sancho ve al escudero, él se espanta más por la nariz. O sea, yo siento que en el fondo temía más de la nariz que de la batalla en sí que iban a tener. Y Quijote también le pide al caballero con el que se iba a enfrentar que se quitara la celada. Ajá, para ver ¿A quién se iba a enfrentar? Ajá. Pero él se negó, él dijo que no, que porque eso era perder tiempo para hacerle honor a su doncella, pues la batalla en sí era con el fin de ver quién ganaba. La doncella se llamaba Casildea de Vandalia. Eso nos faltó decir. Y Vandalia significa Andalucía. Y algo que faltó decir es que con la batalla que iban a tener, el perdedor tenía que estar debajo del ganador, es decir, quien ganara le ordenaba al otro y el otro tenía que cumplir exactamente lo que le dijera. Exacto. Bueno, entonces, continuando ya con la batalla, bueno, entonces aquel caballero del bosque decide alejarse cierta distancia de Don Quijote. Entonces Sancho le dice a Don Quijote que mientras que ellos se iban, le dice Sancho a Don Quijote que le ayudara a montarse un árbol para observar bien la batalla, el cual Don Quijote sin ningún problema le ayuda. Bueno, entonces el escudero del bosque se estaba preparando para aquella batalla y cuando este se acerca, ve a mitad de camino, pues venía a toda velocidad, ve a mitad de camino que Don Quijote no se encontraba preparado, así que detuvo a su rucio, pues a su caballo o a su asno. Entonces él lo detuvo y se devolvió. Al devolverse, su rucio ya estaba cansado, entonces al ver esto, Don Quijote de una arremete contra aquel caballero del bosque, de una tirándolo al suelo. Bueno, cuando ya cae en el suelo, le quita la celada o se le cae, no recuerdo muy bien. Se la quita y al verlo ve la figura de Sansón Carrasco, el bachiller. Entonces, pues obviamente se sorprende, él dice que cómo eso es posible y como todas las otras veces le echa la culpa a su enemigo encantador. Él dice que lo convirtió así, o sea, que el encantador convirtió al caballero del bosque en el bachiller para que no lo hiriera. Ajá. Pero vengan, yo creo que en esta parte, o sea, algo así como extratextual, es la primera vez que Don Quijote vencía a alguien como legalmente, por decirlo así. Él no era un caballero, pero aún así lo mató. O sea, no, legal no, sino que lo derribó. La otra parte nunca tuvo como la manera de pensar, ay, ve, tratemos de mirar. No, en cambio Don Quijote y Sancho sí se les ocurrió, eso es muy sí, o sea, esta vez sí como que lo derribaron y el otro man pues como que se vieron apuros. Astucia, pero no me parece que haya sido legal, porque no. Si hubiera sido legal, los dos hubieran salido al mismo tiempo y así el rucio del caballero del bosque no se hubiera cansado. Sí, también. Pero es que por eso es que me parece uno de los capítulos más graciosos de los que he leído. Bueno, entonces cuando lo ve tirado en el piso, como le echó la culpa al encantador, lo que hace es que le pone la espada en la cara. Él obviamente los quiere obligar a hacer lo que siempre hace y es alabar a su doña Dulcinea y hacer que él vaya al toboso como para rendirle cuentas a esta doncella. Y que retire también las mentiras que ha dicho de haber vencido a Don Quijote de la Mancha. En ese momento el escudero del bosque se quitó la nariz, porque resulta que era toda una máscara. Era un vecino de Sancho y acudió a Sancho diciéndole, no, recuerda, mira, somos vecinos, soy tu compadre, por favor dile a Don Quijote que no lo haga, que él es el bachiller, que no es ningún encantamiento. Pero en este momento no recuerdo muy bien si Sancho sí cree que es un encantamiento o no. No, Sancho está completamente convencido de que sí son ellos. Y el escudero... Porque hasta mencionan ahí una parte que él no estaba convencido porque principalmente él pensaba que era aquel mago que había convertido a Dulcinea en aquella labradora. Entonces por eso él decía... Sí. Don Quijote sí estaba seguro de que era un encantamiento, pero no recuerdo Sancho si no. Sancho estaba seguro. No, Sancho no, por eso le digo, es que Sancho, como usted sabe, Sancho le hizo, pues le dijo lo mismo a Don Quijote. No, ya entendí lo que quieres decir. Lo que quiere decir es que como de la forma en la que Don Quijote creyó que Dulcinea está encantada, Sancho sabiendo que no era Dulcinea, está creyendo. Exactamente.
Ah, bueno. Bueno, entonces, el ¿cómo se llama? El El escudero escudero del del bosque se llamaba Tomé Seal. ajá, y era uno de los vecinos de Exactamente, de Don Quijote. Entonces, al final no le quedó más remedio que decir... Ah, de Sancho. No, sí, entonces yo sigo todo lo que usted me diga, Dulcinea es la más hermosa, yo voy a ir donde ella, porque obviamente se veía atacado, porque como sabemos Don Quijote era capaz de todo. Entonces, a él no le, si él se negaba a decir que Dulcinea era la más bella, pues probablemente lo hubiese atacado, como atacó en la primera parte del libro Muchas a personas. muchas personas sin pensarlo dos veces. Claro. Bueno, entonces aquí ya va finalizando este capítulo 14 y Comenzando pasando con al el 15, nos damos cuenta que en los capítulos anteriores, cuando la ama va a buscar a Sansón Carrasco, que él va a hablar con el barbero y el cura, no se concreta nada, pero entonces aquí lo terminan de concretar. Resulta que todo había sido maquillado de tal forma que pudieran regresar a Don Quijote a su casa. Ajá. Resulta que el barbero y el cura hablaron con Sansón Carrasco y quedaron en que él iba a hacer como esta misión que estaba haciendo y todo este drama y esta actuación junto a uno de los vecinos de Sancho, que era Tomé Seal. Y como ellos sabían que iba a perder Don Quijote a la hora de batallar con él iba a tener que obedecer lo que su contrincante Sansón Carrasco, por lo de las órdenes de la caballería, le ordenara. Y él iba a ordenar que se devolviera a su casa y que ya retomara todo. Entonces habían pensado que en cuestión de 2 años o más, pero el caso Lo fue que pasa que... es que él le dice, la idea era, como yo le voy a ganar, yo le voy a ordenar que vuelva a casa y que no salga de ahí en 2 años o hasta que yo le dé orden. Comprendo. Entonces, bueno, pues ya se descubre todo y para desgracia de los que habían armado todo este drama, el que ganó fue Don Quijote. Entonces, pues sabían que ya el que tenía que cumplir las órdenes era el bachiller. Bueno, y ahí a su vez nos vuelven a mencionar sobre aquel vecino Tomás y nos dicen que, bueno, él al ver esto no quería ver que, por decirlo así, su caballero siguiera siendo maltratado. Esto es al final del capítulo, que nos dicen que él se devolvería a su casa, donde su familia, y que no seguiría con estas aventuras acompañando al bachiller.